Si tuviera que volver a bajar de peso, 70 kilos como fue mi pasado, la única cosa que tendría en cuenta en la hora de lo que es la alimentación no es ni siquiera hacer una dieta estricta o tener ahí una nutricionista ni nada de eso. La verdad que lo intenté, o sea, tuve una nutricionista, me dio como una estrategia para comer en las porciones donde tenía lo típico, ¿no? Mitad de verdura, un cuarto carbohidrato, un cuarto proteína. Pero la verdad es que si tuviera que volver a bajar de peso, solo me centraría en una sola cosa en lo que respecta a la alimentación. Y eso es solamente seguir tu proteína diaria. ¿Y a qué me refiero con seguir tu proteína diaria? No me refiero a que tengas que comer de ahí por proteína en polvo y nada de eso. Eso suele confundir mucho. Te voy a explicar un poco cómo funciona el tema de la proteína. Los alimentos normalmente tienen tres macronutrientes, que son la proteína, justamente la grasa y los carbohidratos. Todo alimento se constituye por esas cosas principalmente y después por otras cosas que son después los micronutrientes, pero no te quiero marear con eso. Centrémonos solamente en la proteína. Olvídate las grasas y los carbohidratos. Normalmente hay alimentos que no es que son solo proteína o solo grasa o solo carbohidratos, sino que tienen más proporción de un tipo. Por ejemplo, la pechuga de pollo tiene más proporción de proteína y un poco de grasa y nada de carbohidrato. En cambio, por ejemplo, no sé, una factura, acá de Argentina, si te encantan las facturas, que son bollería ahí de las panaderías, son principalmente carbohidratos y grasas, nada más, no tiene nada de proteína. Y entonces, sabiendo eso, ¿a qué me refiero con llegar a tu proteína diaria? Me refiero a que comas una mayor proporción de alimentos que tengan proteína principalmente e intentes llegar a tu proteína diaria. ¿Y cuál es tu proteína diaria, no? O sea, eso se calcula en base a tu peso. Si sos hombre, suele ser tu peso corporal actual, o sea que si vos pesas 100 kilos porque estás en sobrepeso, tu peso corporal actual, que supone 100 kilos, por 2 o 2,2. Supongamos 2 en este caso, para hacerla redonda. Sería 200 gramos de proteína diaria lo que tenés que comer. Si sos mujer, suele ser 1,8. O sea que si sos una mujer con sobrepeso que pesa 100 kilos, tendrá que comer 180 gramos de proteína. ¿A qué me refiero con comer esa cantidad de gramos de proteína diaria? O sea, va a tener que armar una estructura de alimentación en la que va a tener que tener distintos alimentos que tengan por lo menos una fuente principal de macronutrientes que sea la proteína, que por ejemplo algunas son el pollo, la carne roja, el pescado, el atún, poner, ¿no? El salmón, que consigas. Después tenés los lácteos, que puede ser queso, leche, yogur, queso para untar también. Después tenés ahí los huevos, obligatorios. O sea, te diría que de las mejores fuentes de proteína que hay. También tienen grasa, ¿no? Pero solo se trata la proteína. Y después, bueno, hay fuentes vegetales, como por ejemplo las legumbres, tenés ahí las lentejas, pero ahí ya mucho no entro porque yo normalmente consumo más carne y otras cosas. También está la proteína en polvo también, obviamente, que te ayuda a llegar a tu objetivo diario, pero no tiene por qué ser obligatoria. Entonces, una vez que sabes tu objetivo diario y sabes que estas son las principales fuentes de proteína, olvídate las grasas y olvídate los carbohidratos, no te marejes con eso. Tienes que ver cómo vas a comer cada día para llegar a tu objetivo. Supongamos una persona que pesa 100 kilos, un hombre, van a ser 200 gramos. Entonces, vas a tener que agregar un montón de alimentos a tu plan de alimentación diario, o sea, lo que vos comes en el día, para llegar a esos 200 gramos de proteína. Para darte un ejemplo, yo literalmente hace un rato acabo de comer un batido de proteína, o sea, me tomé un batido de proteína con leche proteica en Argentina, que suele tener una proporción más de proteína que la leche común, con proteína en polvo, con unas tostadas integrales, que la tostada integral suele tener más proteína que el pan común, que el pan de harina blanca, con palta, que también tiene un poco de proteína, pero más grasa, con tres huevos. ¿Saben cuánta proteína era todo eso? 50 gramos. Yo hoy tengo que comer 160 por día. O sea, era un tercio, un poquito menos de un tercio de la proteína diaria que me tengo que comer. Y créanme que cuando me comí todo ese desayuno, estoy que no doy más. O sea, tengo que esperar hasta poder seguir comiendo la siguiente comida. Si imagínate si tenés que comerte 200 gramos, que encima es lo mínimo. No lo recomendaré, es lo mínimo 200 gramos. Te diría que incluso 220 tenés que comerte. O sea, me tomé un batido de proteína, tres huevos, una tostada con tres huevos y un tercio. Y que si para una persona que pesa 100 kilos es un cuarto. O sea, te comete tres comidas más que tengan por lo menos esa misma proporción de proteína. Y para que te hagas una idea, supongamos, no sé, el pollo, una pechuga de pollo, 100 gramos de una pechuga de pollo cruda, que ojo, no es lo mismo pesar algo crudo que cocido,
son 30 gramos de proteína por lo menos. O sea, es una muy buena fuente de proteína el pollo, pero son 100 gramos nada más. Y créanme que 100 gramos es como, no es poquito, o sea, es como un churrasco de una palma. O sea, yo me tengo que comer 2 churrascos, tendría 60 capaz. Y todavía falta. O sea, supongamos que me como 2 churrascos en el almuerzo. 2 churrascos. Tengo ahí 60 más los 50 que me comí, voy 110. Voy la mitad. Voy la mitad. Y cuando te comas esos 2 churrascos más lo que te comiste de desayuno va a estar llenísimo. Y vas la mitad y te falta la otra mitad. ¿Y qué va a hacer la otra mitad? Y poner una merienda, que acá se suele merendar mucho. Puedes merendar otra vez huevo o puedes merendar un yogur. Puedes meter un yogur a la tarde o unas tostadas con queso o con queso untable, pero va a tener que poner mucho queso, mucho yogur, porque créeme que va a tener que hacer una merienda de por lo menos 50 gramos de proteína de nuevo. Y va a ser mucho yogur, mucho queso, queso untable, lo que vos quieras usar, o o poner más huevos de nuevo, o también, no sé, un fiambre, un jamón cocido, te recomiendo, capaz te puedes hacer una merienda con un sándwich o sea, el típico sanguchito que uno se hace con jamón y queso, el típico pebete argentino, te agarrás, te hace uno, pues le pones mucho jamón con algún queso untable o con queso, pero va a tener que poner bastante queso. Yo te recomiendo poner parmesano, poner quesos altos en proteína. No todos los quesos tienen mucha proteína. O si quieres tener con menos grasa, por salud. Pero te digo, al principio da igual. Da igual el tema de la grasa y da igual el tema del carbohidrato. Porque va a ser tanta la proteína que te de comer que va a estar llenísimo. Llenísimo. Y supongamos que te comiste después ese yogur, que habrá sido bastante yogur o bastante queso, lo que hayas comido, no importa. Todavía te faltan la cena, que son otros 50 gramos más de proteína. Que puedo volver a comerte otras 2 churrascos de pollo, que sean 200 gramos de pollo por lo menos, o vas a tener que comerte los 200 gramos, diría incluso más, de carne roja, porque la carne roja también tiene proteína, pero menos que el pollo, que 100 gramos de pollo. Entonces, imagínate cuánta carne va a tener que comer. O sea, si yo te digo que comiste 200 gramos de pollo, que es bastante, son 2 churrascos. Imagínate 2 churrascos después, o te diría casi que 2,5 o 3 de carne roja a la noche. O sea, 3 churrascos. Es una banda de carne para llegar a tu 200, 220 gramos de proteína. O sea, fíjate la cantidad de comida, principalmente fuentes de proteína que tuviste que comerte para llegar a tu proteína diaria. Y me da igual la cantidad de grasa que hayas sumado, la cantidad de carbohidratos, me da igual. No importa. Al principio lo único que importa es que llegue la proteína diaria. Porque solamente con centrarte en llenar tu proteína diaria, vas a comer muy poquita grasa y muy poquito carbohidrato, porque va a estar recontra lleno. O sea, llegar a comer si vos pesas 100 kilos y querés llegar a comer tus 220 gramos de proteína, fíjate la cantidad de comida, principalmente fuentes de proteína que tenés que comer, te tenés que morfar. O sea, y mira que acá sumé la proteína en polvo, fíjate la cantidad de proteína que es, que si yo por ejemplo, tendría que pasar comiendo, tendría que comerme 4 o 5, ya actualmente estoy comiendo 4 comidas. El desayuno, que les dije, un almuerzo con pechuga de pollo, una merienda, eh, y después una cena, que suelo alternar a veces con atún o con pechuga de pollo o con carne roja, depende. Pero si no, no llegas. Es una banda de comida. Es una banda de comida, pero de proteína principalmente. Ahora, si no sabes cuál es tu proteína diaria o no querés hacer la cuenta como te mostré, abajo tenés la página de LibreFit, aplicación desarrollada por mí totalmente gratuita para que vos puedas saber tus macros. En la versión actualmente está para web, abajo, con la link de abajo. Esa versión web ya tiene la parte de poder agregar alimentos. Ahora es un catálogo bastante limitado, pero lo voy a ir expandiendo, principalmente con fuentes de proteína. Después de haber subido este video. Y si no tenés la versión de celular, que solamente tiene macros, próximamente le voy a subir la parte de los alimentos, que solamente está disponible para iPhone, pero esta misma semana, una vez que Android me lo apruebe, también va a estar disponible para descargar para Android. Yo te recomiendo que bajes, si quieres hacer algo rápido, bajá, anda a la web, no tenés que registrarte, no tenés que hacer nada, pones altura, edad, peso y género, ya tenés tus macros, o sea, tenés tus proteínas, tu grasa y tu carbohidrato. Olvídate de las grasas y los carbohidratos, centrate solo en la proteína y trata de llegar a tu proteína diaria. O sea, trata de buscar alimentos, a ver cómo puedes hacer para llegar justamente a ese número que te digo. Suponete que sos una persona que pesa 100 kilos, te va a salir que tenés que comer 220 seguramente, porque le puse que sea 2,2.
Y si se te complica armar un plan de alimentación, escribime un comentario, un DM, decime cuál es tu objetivo de proteína del día y yo mismo te ayudo a hacer ahí justamente a estructurar ahí distintas fuentes de proteína, quesos, carnes, lácteos, lo que vos quieras, depende, si vos sos medio vegetariano, avísame para ver cómo podemos ahí poner fuentes vegetales de proteína y te voy a poner con los gramos y todas las alternativas, sin cobrarte absolutamente nada. Vas a ver que es una barbaridad la cantidad de comida que vas a tener que comer para solamente llegar a tu proteína diaria. Y solamente por eso no vas a comer ni la mitad de comida que comías que justamente hacía que vos que estuvieras en el sobrepeso que estés. Yo créeme que estuve en esa etapa y comía una barbaridad, pero eso que comía no te saciaba, te daba más hambre y era pura grasa y puro carbohidrato. Justamente, no era nada de proteína. La proteína, a diferencia del carbohidrato, te sacía. Vas a pensar que estás relleno y que comiste mucho, pero no es que comiste mucho. Simplemente estás saciado. Y la saciedad no es lo mismo que haber comido mucha caloría. Y la caloría es lo que te engorda, no el estar saciado. Así que prueba. Prueba a entrar libre fit, pone tus 4 datos, pone tu objetivo. Si no sabes cómo estructurar tu comida, pasame y te ayudo. Y trata de seguirla una semana. A ver qué resultado te da. Vas a ver que va a ser casi complicadísimo. Por no decir muy difícil. Llega a tu proteína diaria. Pruébalo y después contame. Así que nada, quería comentarles eso. Nos vemos hasta el siguiente videito y contame en caso de que lo hiciste, qué tal, qué resultados tuviste. Así que nos vemos. Chau, chau.